Buen día para todos. Hoy vamos a seguir trabajando el tema de soluciones químicas, muy importante dentro de la química inorgánica. Reforzar entonces el trabajo que usted envió en la guía número 1 y definir desde la parte física y química este tipo de sustancias. El término disolución o el término solución significa lo mismo. Estos términos aparecerán en sus textos de manera aleatoria, pero ya sé que significan lo mismo. Las soluciones químicas, que son más conocidas que el nombre de disolución, son sistemas homogéneos. Usted recordará que es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos, seguramente usted se contestó, que son sistemas donde no se diferencian los componentes del mismo, es decir, se ve una sola fase. No se observan ni con un microscopio electrónico, es decir, no se pueden ver los componentes de esa solución de ninguna manera. Equivalen a sus partículas a 10 a la menos 7 centímetros, hartas en tamaño, harto su tamaño, poquito, indudablemente muy poquito las partículas que forman ese sistema homogéneo. Es decir, que las soluciones son mezclas de tipo homogéneo, donde solamente se ve una fase. Un ejemplo de una disolución o de una solución es el agua con sal. Podríamos medir en el agua salada, cuando ya se convierte en una mezcla homogénea, el tamaño de las partículas de la sal. No podríamos, ¿cierto? Entonces, esas son de las características de las disoluciones o soluciones. Las disoluciones tienen la siguiente parte y usted lo debe tener claro: el señor soluto. El soluto siempre será la sustancia que está en menor proporción dentro de la solución. El solvente será aquella que está en mayor proporción, es decir, a una solución la forman dos partes, el soluto y el solvente. Soluto, que está en menor proporción; solvente, el que está en mayor proporción. El soluto y el solvente pueden estar en cualquier estado de agregación de la materia, es decir, puede estar en sólido, líquido o gas, y la mezcla homogénea tener variación en la conformación de este soluto y de este solvente. En las soluciones se clasifican en tres en cuanto a la concentración del soluto. Pueden estar no saturadas, saturadas o sobresaturadas. Cuando no está saturada la solución, la cantidad de soluto es mínima en comparación al solvente. Cuando está saturada, la cantidad de soluto tiene una cantidad en la cual el solvente lo alcanza a disolver, pero cuando es sobresaturada hay tanto soluto que el disolvente no lo alcanza a disolver. Si nosotros miramos agua en un vaso, como el que yo tengo acá, si yo agrego, lleno esto absolutamente de agua y le agrego una cucharadita de sal, seguramente me va a quedar una solución no saturada. Si yo le agrego 2 cucharadas de sal y disuelvo, porque es una característica de formar la solución, seguramente lo podrá disolver, pero ha aumentado la cantidad de soluto. Pero si yo tengo estos 500 mililitros de líquido y le agrego 6 cucharadas de sal, seguramente me va a quedar sobresaturada. ¿Cómo sea a simple vista? Pues porque van a quedar un precipitado de partículas de sal, si estoy utilizando la sal como soluto. Entonces, las soluciones químicas que usted lo hizo en la tarea nos va a decir en concentración qué tanto soluto hay en una determinada solución. Podemos mirarla de dos partes, físicas o químicas. ¿Qué tiene de característica la solución? Que yo la podría separar por métodos físicos, sea, por ejemplo, en este caso, si es agua con sal, pues calentándola por el método de cristalización y que se evapore el agua, que es uno de los métodos de separación de mezcla. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver, hay 4 factores
que aumentan la solubilidad, que la hacen rendir mejor. Uno de esos es la polaridad. Las soluciones se clasifican en dos, polares y no polares. Todo lo polar disuelve lo polar, todo lo no polar disuelve lo no polar. Todos los que tienen características de moléculas que forman ángulos, como el agua, como este dibujito que yo les hice acá, que vemos la molécula del agua, como con otra molécula de agua se va enlazando, formando puentes de hidrógeno. Esto sería un puente de hidrógeno. Este con este forma un puente de hidrógeno con el hidrógeno de otro átomo. Esa característica que forma ángulos de 102 grados centígrados es lo que nos da que las moléculas se formen con cargas y facilite su disolución dentro de la molécula. Todo lo que sea polar se disuelve en el agua. Entonces, si yo le digo a usted, el azúcar es polar, entonces usted me va a decir, sí, claro, el azúcar es polar porque una parte del azúcar que es rica en grupos OH me va a permitir que el azúcar se disuelva en el agua. La sal es una molécula polar, sí, porque se disuelve en el agua. ¿El cloro es una molécula polar? Sí, porque el cloro se disuelve en el agua. Pero si hablamos de moléculas apolares o no polares, apolar, recuerden este término, apolar o no polar son aquellas que no se disuelven en el agua. ¿Quién es una sustancia apolar? Entonces yo puedo decir la gasolina. La gasolina es apolar. ¿Por qué? Porque ella no se disuelve en el agua. Además es una estructura grande de carbonos que son apolares, lineales, que no forman ángulos. Entonces la molécula se anula en sus cargas, queda la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Qué se disuelve en la gasolina? Entonces usted me va a decir, ¿se disuelve el aceite? Ah, sí, el aceite se disuelve en la gasolina. Luego el aceite y la gasolina son apolares, pero si yo los comparo con el agua no se van a mezclar. Entonces lo polar no se disuelve con lo apolar o con lo no polar. Tiene que ser de la misma especie, polar con polar, apolar con apolar. Otro factor que ayuda a que se dé la solubilidad y aumente es la superficie de contacto. Si usted piensa cuando en su casa hacen agua de panela, ¿cómo la manda su mami a partir la panela? ¿En pedazos grandes o en pedazos pequeños? Entre más pequeñitos yo corte el pedazo de panela, mayor será la solubilidad y la panela se va a disolver más fácilmente en el agua. Lo mismo pasa con el chocolate. Si yo aumento la superficie de contacto de partir y que el agua entre o el solvente entre a rodear esa partícula, pues aumenta la solubilidad. La agitación es otra manera de aumentar la solubilidad. Si usted hace chocolate en su casa, el hecho de batir, de agitar, aumenta la solubilidad del chocolate en la leche o en el agua. Indudablemente la otra es la temperatura. Entre más caliente esté la solución, mayor será la solubilidad, pero en los gases no. Tenga en cuenta esto. Cuando se trata de un gas, la temperatura no aumenta la solubilidad porque la temperatura haría que el gas se difunda más fácilmente y pues la solubilidad se pierda. Entonces, esto aplica que la solubilidad aumenta con la temperatura para sólidos y para líquidos. Para los gases pasa lo contrario. Esto fue el resumen del video, pero el video utiliza esquemas que nos pueden estar ayudando. En esta gráfica vemos la solubilidad contra la temperatura. ¿Qué observa? El punto cuarto de la solubilidad, que la solubilidad se afecta con la temperatura. Si es un sólido, si usted observa la gráfica, el que dice sólidos, la solubilidad va aumentando. A medida que yo voy aumentando la temperatura, la solubilidad aumenta. Pero si es un gas, fíjese que la curva va hacia abajo. Disminuyen, no se da la solubilidad como sólidos y líquidos. La solubilidad se puede hacer entre sólidos y líquidos, entre líquidos y líquidos, entre gas y líquidos, y entre sí. Esta es una gráfica que sale mucho en la prueba de estado. Aquí se observa cómo la solubilidad se ve afectada con la temperatura, donde en el eje X aparece la temperatura y en el eje Y la solubilidad que se mide en gramos sobre agua.
Si observo yo la gráfica número 1, la que arranca en el 70, que es el nitrato de sodio, a usted le pueden decir cuánto es la solubilidad del nitrato de sodio a 10 grados centígrados. Entonces usted se ubica en el eje X y ubica el 10. Empieza a subir hasta donde está el nitrato de sodio y toca la gráfica. ¿Dónde la toca? En 80. Entonces, ¿cuál es la solubilidad? ¿Cuál es la solubilidad del nitrato de sodio a 10 grados centígrados? Pues 80. Si me preguntan, ¿cuál es la solubilidad del nitrato de potasio que está con la gráfica verde a 60 grados centígrados? Entonces usted se ubica, a 50 grados centígrados. Entonces usted se ubica en el 50 del eje X y empieza a tocar y a tocar, hasta, empieza a subir hasta que toque la gráfica verde. ¿Dónde, en qué valor del 50 la toca? Más o menos lo toca en los 89, no, casi los 90 gramos del soluto sobre agua. Esa sería la solubilidad, 80, y así sucesivamente. De esta gráfica le pueden preguntar. Lo único que usted tiene que pararse es dónde está la barra. Si le preguntan temperatura o preguntan solubilidad, si yo le digo ubique el cloruro de sodio que está en azul clarito, NaCl, cuando su solubilidad es de 33 gramos, entonces usted mira disueltos en agua, entonces ubica el 33 en el NaCl, pero ya no en el eje X, sino en el eje Y, que es el que mide solubilidad. Y si usted mira en 33, pues tiene diferentes grados de temperatura. Entonces, a 33 gramos, ¿cuánta temperatura tengo? Y así sucesivamente. Si usted observa, la temperatura en esa gráfica varía muy poco. Fíjese que no asciende drásticamente, sino que casi que se sostiene igual, paralela al eje X. Una cordial bienvenida para todos. En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios utilizando curvas de solubilidad. Sugiero antes revisar una definición para el concepto de disolución, las clases de disoluciones bajo el criterio de si son insaturadas, saturadas o sobresaturadas, revisar el concepto de solubilidad y los factores que afectan la solubilidad. Les comparto esta definición. Una curva de solubilidad es una representación gráfica en un plano cartesiano normal de datos de solubilidad para varios solutos. Normalmente se grafican varios solutos en un mismo plano cartesiano. Datos de solubilidad en función de la temperatura. Para empezar, resolvamos esta situación problema. Nos piden averiguar cuál es el soluto más soluble a 20 grados centígrados. Nos vamos a la gráfica. Nos presentan tres solutos. El nitrato de potasio, vamos a trabajar con su fórmula, el bromuro de potasio y el sulfato de cobre. Referenciamos la temperatura, que en este caso son 20 grados centígrados, y nos movemos verticalmente hasta hacer los tres cortes para cada uno de los solutos. Si nos piden el soluto más soluble, entonces buscaremos la mayor altura que nos da el gráfico hasta cada punto de corte. La mayor altura entonces está logrando para el soluto bromuro de potasio, por lo tanto es el más soluble a esa temperatura. Si nos pidieran averiguar lo mismo pero a 60 grados centígrados, el procedimiento es similar. Referenciamos la temperatura, nos movemos verticalmente hasta hacer los tres cortes. Como nos piden el soluto más soluble, estamos hablando entonces que el de mayor altura en este caso correspondería al nitrato de potasio de fórmula KNO3. En este segundo ejercicio nos piden averiguar la solubilidad del sulfato de cobre a 60 grados centígrados. Referenciamos el soluto de interés en este caso, el sulfato de cobre de fórmula CuSO4. Referenciamos también la temperatura. Verticalmente nos movemos hasta cortar el gráfico. Posteriormente nos vamos al eje Y y leemos la solubilidad. Nos da un valor de 40, que indica que esa es la cantidad máxima que se puede disolver de ese soluto a 60 grados centígrados. 40 gramos entonces por cada 100 centímetros cúbicos de agua.
Para terminar en este problema nos piden averiguar la temperatura requerida para que se disuelvan 80 gramos de bromuro de potasio. Referenciamos para empezar la cantidad de gramos que se quieren disolver, referenciamos el soluto de interés en este caso, que es el bromuro de potasio, la gráfica de color verde. Por el valor de 80 gramos nos movemos horizontalmente hasta hacer el corte de la gráfica correspondiente. Cuando bajamos verticalmente a leer la temperatura al eje X nos da un valor aproximado de 50 grados centígrados, que sería la temperatura necesaria para que se disuelvan los 80 gramos de soluto. Para terminar, un tercer ejercicio. Se tienen 3 recipientes llamados A, B y C. Cada uno de ellos tiene 100 centímetros cúbicos de agua a 60 grados centígrados. Al recipiente A se agregan 20 gramos de sulfato de cobre 2. Al recipiente B se agregan 40 gramos del mismo soluto y al C 60 gramos. Si representamos esa situación en el gráfico, podemos averiguar en primera instancia si cada una de las soluciones es insaturada, saturada o sobresaturada. Vamos con el recipiente, con la situación del recipiente A. ¿Sí? Tenemos 60 grados centígrados. El soluto de interés es el sulfato de cobre, que es la gráfica azul. Vemos que al recipiente A se le están agregando 20 gramos. En el eje Y los ubico hasta cortar con 60 grados centígrados. Nos da exactamente en este punto la situación del recipiente A. En el recipiente B estamos agregando 40 gramos. Me muevo horizontalmente hasta hacer el cruzar con 60 grados centígrados. Nos da exactamente cortando la gráfica. Y en el recipiente C 60 gramos. Procedo de manera similar. Cruzo con 60 grados centígrados y me dan este punto exactamente. Una vez ubicados los puntos en el gráfico, entonces vemos cómo, partiendo del caso de la situación B, vemos que ese punto da exactamente en el límite de solubilidad, que serían 40 gramos, la cantidad máxima que se puede disolver de ese soluto a 60 grados centígrados. Por lo tanto, esta es la solución saturada. El punto A está representando una solución insaturada por encontrarse por debajo del límite de solubilidad. Por el contrario, C se encuentra por encima de ese límite, entonces representa una solución sobresaturada. Nos piden además, para terminar, averiguar la cantidad de soluto que no se alcanza a disolver en el caso de la solución sobresaturada. Entonces, si el límite de solubilidad está dado por el punto B, que corresponde a 40 gramos máximos que se pueden disolver, solo son 40 gramos los que se pueden disolver de los 60 que inicialmente se agregan, ¿cierto? Una cordial bienvenida para todos. En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios utilizando curvas de solubilidad. Sugiero antes revisar una definición para el concepto de disolución, las clases de disoluciones bajo el criterio de si son insaturadas, saturadas o sobresaturadas, revisar el concepto de solubilidad y los factores que afectan. Usted hizo en su tarea esta consulta. Cuando se trata de unidades físicas, medimos en porcentaje peso a peso o porcentaje masa a masa, porcentaje peso a volumen o porcentaje volumen a volumen. Y cuando se trata de unidades químicas, medimos molaridad, que se representa con la M minúscula, molaridad, que se representa con la M mayúscula, la normalidad, que se representa con la N mayúscula, las fracciones molares, que se representan con X mayúsculas, y las partes por millón. De pronto en sus ponencias ustedes encontrarán ppm en minúscula todo, que son las partes por millón. Si estamos hablando de porcentaje peso a peso, usted en su consulta debe tener que la fórmula es masa del soluto sobre gramos de solución. Es decir, que el soluto y el solvente los vamos a medir en términos de masa en gramos. Si le dicen a usted que tiene una solución al 10%, quiere decir que tiene 10 gramos de hidróxido
en 10 gramos de solución. ¿Qué significa que le digan a usted, en este frasco tenemos hidróxido de sodio al 10%? ¿Qué significa que está al 10%? Que hay 10 gramos de hidróxido de sodio en este litro de solución. Eso significa que la solución está al 10%. En este caso serán 10 gramos del hidróxido en 100 gramos de agua. Si le dicen que la solución dice, ¿qué porcentaje masa a masa o peso a peso tendrá una mezcla de 20 gramos de azúcar y 230 gramos de agua? ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? El azúcar indudablemente es el soluto y el solvente es el agua. Me voy a la fórmula. Si usted mira la fórmula dice soluto y solución, no solvente. ¿Pero qué es la solución? La suma del soluto más el solvente. Entonces, reemplazo en la fórmula masa del soluto, 20 gramos. Masa de la solución, 20 gramos de azúcar más 230 gramos de agua me da 250 y hago la división. Cuando se habla de porcentajes peso a volumen, usted consultó que la fórmula es masa del soluto sobre mililitros de solución. La misma, si la solución está al 5%, significa que hay 5 gramos de sal en 100 mililitros de solución. ¿Qué significa que esto está al 5%? Al 5% es que hay 5 gramos de cloruro de sodio en 100. Cuando usted le dicen que el alcohol, esta cerveza está al 3%, ¿qué significa? Que la cerveza que están tomando los adultos está al 3%. Que hay 3 gramos de alcohol, en este caso si es una relación peso-volumen, que hay 3 gramos de alcohol en 100 mililitros de la solución de la cerveza. Porque hay 3 gramitos en 100 mililitros, pero 100 mililitros en una botella, ¿cuánto es? Y los porcentajes volumen a volumen tienen esta fórmula. Volumen del soluto sobre volumen de la solución. Ya estamos hablando en términos de volumen. En este caso las dos están en mililitro. Si está al 25% tendrá 25 mililitros de etanol por 100 mililitros de solución. Las unidades químicas empezamos con la molaridad. Entonces aquí tiene que estar usted concentrado. La molaridad son los moles de soluto sobre el volumen de la solución. Para poder aplicar esta fórmula usted debe tener claro cómo se sacan las moles, cómo se saca la mol si estoy hablando del cloruro de sodio, cómo se saca las moles del cloruro de sodio, con qué lo relacionamos las moles. Seguramente si usted ha sido muy juicioso recordará que una mol de una sustancia es su peso molecular. Si estoy hablando del cloruro de sodio, el NaCl pesa 53,45 gramos. Sacándole el peso al sodio más el peso del cloro, me da 55, 35 y 23, 58,5 gramos, perdón, 58,5 gramos es su peso molecular. Entonces, una mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. Entonces, para poder hacer conversiones, dice el ejercicio, ¿cuál es la concentración molar de una solución que se prepara disolviendo 20 gramos de sulfato de sodio en agua hasta obtener 250 mililitros de solución? ¿Qué tiene usted en la fórmula? Tiene el volumen de la solución que está en 250 mililitros, pero la fórmula pide en litros. Luego yo debo convertir los 250 mililitros a litros y también debo pasar esos 20 gramos de sulfato de sodio a gramos. Esa A está mayúscula porque estoy utilizando en esta grabación del video un formato de un ejercicio ya elaborado. Entonces la A no me permitió quedar en minúscula, pero usted ya sabe que esa A es en minúscula. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el peso molecular del sulfato de sodio. El sodio pesa 23, pero lo tengo que multiplicar por 2. El azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16 y lo multiplico por 4.
Si una mol es su peso molecular, 20 gramos, ¿cuánto es? Y lo convierto a moles. Y paso los 250 mililitros a litros. O sea que una mol de sulfato de sodio, que ahí se aparece con la A minúscula, pesa 142 gramos sobre la mol. 20 gramos, ¿cuántas moles son? Entonces 20 dividido entre 142 me da 0,14 moles. Lo puedo hacer por regla de 3 o factores de conversión. Pasamos los 250 mililitros a litros, lo divido entre 1000 y ya hago la conversión. ¿Qué dice la fórmula? Molaridad son moles del soluto, que nos dio 0,14, sobre los litros que me dieron 0,25 y obtengo la molaridad. ¿Cómo se expresa? 0,56 M mayúscula o 0,56 moles sobre litro. Otra fórmula para expresar la concentración de las soluciones es la molalidad. Se representa con los moles del soluto sobre los kilogramos del solvente. No de la solución, del solvente. Entonces, vamos a mirar ejercicios de molalidad. Se prepara una mezcla con 30 gramos de etanol y 400 gramos de agua. Entonces ya tengo soluto y solvente. ¿Cuál es su molalidad? Si son moles de soluto, tengo que pasar los 30 gramos de etanol, cuya fórmula es C2H5OH, lo tengo que pasar a moles. ¿Qué tengo que hacer? Hallar el peso molecular del etanol. Una mol de etanol pesa tanto. 30 gramos, ¿cuántos moles son? Entonces aquí está la fórmula del etanol, C2H6OH o C2H5OH. Pesa 46 gramos el peso molecular del etanol. Entonces yo digo, una mol pesa 46. 30 gramos, ¿cuántas moles son? Y hago la conversión. Tengo también que son 400 gramos de solvente, pero debe darse en kilogramos. Luego convierto esos gramos a kilogramos. La molalidad, la fórmula, y hago la relación. 30 sobre 46, que sería la relación para sacar las moles, y lo multiplico por la masa del solvente, que es 0,4 kilogramos, y me da la respuesta no tiene ningún misterio, solamente reemplazar la fórmula. La normalidad es una unidad de concentración que depende de los equivalentes. Los equivalentes gramos es un concepto nuevo para nosotros, no lo habíamos trabajado. La normalidad dice que es igual a los equivalentes gramos sobre el volumen. ¿Cómo se saca un equivalente gramo? Fácil. Los equivalentes gramos son el peso molecular de la sustancia dividido en el número de cargas que tenga el ejercicio, lo que hace que la fórmula tenga esa característica. ¿Cómo así? Si yo le pregunto a usted, esta es la fórmula del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Qué hace que el ácido sulfúrico sea un ácido? Indudablemente, el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? 2. Entonces divido 98 entre 2, es decir, 40 gramos, es decir, que un equivalente gramo del ácido sulfúrico pesa 49 gramos. Los equivalentes se sacan dividiendo el peso molecular por el número de cargas, lo que hace que sea esto un ácido. Si yo le digo cómo se saca el equivalente gramo del ácido fosfórico, este es el ácido fosfórico. ¿Cómo es su equivalente en gramos? Su peso molecular lo divido por ¿cuánto? Lo divido entre 3. ¿Por qué? Porque el ácido tiene 3 hidrógenos. Y el hidrógeno es el grupo funcional, es el que dice que eso sea un ácido.
Y así lo hago con todos. Si yo le digo a usted que cuál es el equivalente gramo del hidróxido de calcio. ¿Cómo se sacan los equivalentes? Entonces saco el peso molecular. El calcio pesa 40 más 32 del oxígeno más 2 da 74 gramos. Pero ¿qué tengo que hacer con los 74 gramos del hidróxido de calcio? ¿Por cuánto lo tengo que dividir? ¿Qué es lo que hace que esto sea un hidróxido de calcio? Pues el OH. ¿Por cuánto tengo que dividir el OH? Lo tengo que dividir entre 2. Entonces yo digo 74 dividido entre 2 me da 37. Los equivalentes gramos del hidróxido de calcio son 37. Entonces ese es un concepto que espero que haya quedado claro. Este es un ejercicio que está resuelto en internet sobre normalidad, donde le dicen a usted si se tienen 5 gramos de fluoruro de aluminio en 250 mililitros de solución, ¿cuál será su normalidad? Yo tengo son gramos de fluoruro de aluminio, no tengo equivalentes. Entonces yo voy a sacar el peso de un solo equivalente. Entonces yo ya sé que el fluoruro de aluminio será su peso molecular dividido entre 3. ¿Por qué? Porque el flúor es el que hace que se dé una sal. Eso pesa 28 gramos en total. Cuando yo divido el peso molecular del fluoruro de aluminio, que sería el peso del aluminio más el del flúor multiplicado por 3, eso me da a dar 28. ¿Por qué 28? Porque cogí el peso molecular del fluoruro de aluminio y lo dividí entre 3. Eso es el peso de un equivalente. Pero como no me dieron sino 5 gramos, entonces yo digo 5 gramos, ¿cuántos equivalentes son? Y hago la regla de 3 como aparece en la diapositiva. Y me dieron el volumen, pero me lo dieron en mililitros, 250 mililitros. Los convierto a litros y ya hago la división. Normalidad son los equivalentes gramos y los divido por los litros de solución que le dieron a usted, que serían 250 mililitros, para dividirlos entre 1000 y ya pues saca la normalidad. Otra fórmula es la fracción molar. Y una muy importante son las partes por millón. Si usted mira, es una medida muy pequeña, entonces pueden decirle a usted el número de nanopartículas o el número de partículas que hay en el ambiente equivalen a 5 partes por millón. O sea que en 1 millón hay solo 5 partes. Hay trazas en el río Bogotá de mercurio de 8 partes por millón. Entonces son unidades muy pequeñas porque están diciendo que de 1 millón, 8 partes son de lo que le están hablando. Entonces hay muchas fórmulas para calcular las partes por millón. La masa del soluto sobre la masa de la solución, la masa del soluto sobre el volumen de la solución, la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Cambia es la medida. La masa del soluto en miligramos sobre la masa de la solución en kilogramos. Y estamos hablando de la solución. Entonces, dependiendo de lo que me pidan, pues utilizo la fórmula. Entonces, aquí hay un ejercicio de partes por millón. ¿Cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 mililitros de solución de fluoruro de sodio en agua que contiene 0,00770 gramos de esta sal disuelta? Entonces, lo mismo, paso los mililitros a litros y convierto esos gramos en... Esos gramos los convierto en miligramos. Ahí están las conversiones. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, las curvas de solubilidad muestran las variaciones de la solubilidad con la temperatura. Que es importante que usted vea varias veces esta presentación, incluyendo los videos, para darle mucha fortaleza a este tema, porque en la prueba de estado muchas preguntas son de solubilidad. Antes de terminar, no quiero dejar lo del pH, que es la medida de acidez o de basicidad de una sustancia, en este caso pues de las soluciones. Ya hemos hablado que el pH se mide de 1 a 14, que de 1 hasta el 7 está clasificada las sustancias ácidas.
El 7 son las neutras, que se supone que está el agua, y del 8 hasta el 14 están las bases, hidróxidos o alcalinos. Cualquiera de los tres yo estoy diciendo que es el mismo concepto: alcalina, hidróxido o base. ¿Qué pH tienen ellas? Mayores que 7. Por los colores también uno puede determinar ese pH, que se representa como el pH es igual al menos logaritmo de la H, es decir, del ácido que hay en la fórmula aparece menos logaritmo de H3O, que se llama también el ion hidronio. Entonces eso también representa lo mismo, la H. La unión del pH más la unión del pOH, pues le tiene que dar la fórmula 14. Y de ahí también pues salen ejercicios, porque si me dicen la concentración, que esos corchetes significa concentración, la concentración es 0,5 molar, que vimos anteriormente. Entonces yo digo, menos logaritmo de 0,5, que la calculadora se lo saca y me da el pH. El pH pues tiene que darle entre 1 y 14. Los colores rojos, rosados, están relacionados con los ácidos, y los azules, verdes están relacionados con las bases. Cuando yo quiero neutralizar, entonces decimos en el laboratorio que se hace una titulación para que las H's queden igual en la misma cantidad a los OH's. Si yo tengo una solución de un ácido y tengo una solución de una base y empiezo a disolverlas la una sobre otra, empieza a, si yo tengo, por decir algo, un hidróxido que está transparente, no tiene color, es incoloro, y tengo un ácido en otro recipiente, empiezo a dejarlos caer gota a gota a través de una buretra, que es un instrumento grande del laboratorio. Uno abre la llave de abajo y empieza a dejar caer, digamos, el ácido, y en el hidróxido lo tengo por fuera. Entonces empiezo a disolver, a disolver y a disolver. ¿Cómo sé hasta cuándo quedan las H's igual que las OH's? Porque el ácido es rico en H's y las bases son ricos en OH's. ¿Cuándo sé yo que se termina la titulación? Cuando cambia la coloración del que está por fuera de la bureta. Entonces ahí dice, ya, titulé, porque en este momento hay la misma cantidad de H's que OH's. Acuérdese que el ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, pues es HCl, pues es rico en H's. Pero si yo le digo el hidróxido de sodio es una base, un alcalino, porque tiene OH's. En esto van a ustedes a mirar en el taller 2 del video, escriba 5 factores que afectan la solubilidad y su explicación. Entonces nosotros ya vimos 4. Busque otro que afecte la solubilidad y los explica a través de ejemplos. Segundo, a un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de cloruro de sodio, esa A es minúscula. Posteriormente se agita la mezcla y se observa que hay una parte de cloruro de sodio agregado y no se disuelve, permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que el tubo de ensayo, el agua y el cloruro de sodio conforman una mezcla, un compuesto, y usted va marcando la A, la B, la C y la D. Pero cada vez que usted me dé la respuesta, usted tiene que decir por qué la escogió. En esas gráficas que está ahí en la presentación, usted deberá escoger del tercer punto cuál es la que se adecúa a lo que le están contando. Entonces, la A, la B, la C o la D, y usted va a decir la B, por decir algo. Yo escojo la B porque yo creo que tal cosa. Yo escojo la D porque yo creo que allí se observa un crecimiento, o que decrece y crece. Lo mismo va a pasar con la 4, con la 5, con la 6. Usted escoge la A, la B o la C, pero debe decirme por qué. No le recibo si usted solamente marca A, B, C, no le recibo. Debe tener el soporte de por qué. Luego debe, por ejemplo, si es ejercicio, pues debe hacerle el ejercicio, mostrar la fórmula, cómo reemplazó y demostrar a qué valor llegó. Estas son la fuente donde se sacó. Ese es el video, el primer video de YouTube, por si no lo alcanza a ver, pero me interesa mucho que refuerce y mire el video también número 2, porque le enseñan a través de una gráfica
que en este momento pues yo no tengo el recurso porque yo soy la que le estoy hablando a usted a través de PowerPoint, puede ver cómo trabajan las gráficas de solubilidad y sostiene lo que yo les estoy hablando. Este trabajo va para el 24 de abril, lo hace en su cuaderno, toma las fotos y me lo puede enviar por Messenger, me lo puede mandar al correo electrónico, lo hace en su cuaderno. Recuerde sustentar este video, yo le aconsejo que lo mire unas 3-4 veces, que le va a servir para estudiar parte de la química. En la próxima tarea que subiré el 24 de abril, empezaré a hablar ya de la química de 11, que es la química del carbono, que es en esta parte pues es mucho más fácil, es súper chévere, pero necesito por favor y para su beneficio que usted mire esta presentación más de 3 veces. Buena tarde para todos.